La ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis habitacional. ¿Cuál es la política que el gobierno de la ciudad tiene destinada para zonas adultas mayores en situación de calle? Hacinarlas en hoteles o en galpones que el gobierno de la ciudad llama centros de inclusión social, sin poder tener ninguna pertenencia más que una muda de ropa. Tienen horarios de ingreso como si se tratara de un régimen tipo carcelario. 5.000 veces la justicia le ha dicho al gobierno porteño que el subsidio habitacional y los paradores no son políticas adecuadas para garantizar la dignidad habitacional. En la ciudad de Buenos Aires las cosas están aún peor que siempre y nunca estuvieron demasiado bien, por lo menos desde que nosotros estamos en el ejercicio de la profesión. Parece que Jorge Macri ya un resultado espantoso lo está haciendo aún más espantoso. Tenemos un amigo de la casa que nos va a contar un problema que surgió en el Mirador del Obelisco. Parece que es una novedad que quiere implementar y hay uno que otro problema, uno que otro chanchullo como suele pasar. Él es Jonathan Valdivieso y te va a contar, y a mí también, todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Jonathan? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Simón. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por el espacio, la invitación. Por favor, más que merecido. A ver, contanos, ¿qué es lo que pasó con este mirador? El Mirador del Obelisco fue recientemente construido, incluso fue una de las obras que inauguró Jorge Macri para la campaña electoral, que le fue bastante mal al PRO en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que terminó así perdiendo de forma abrupta con la Libertad Avanza, con el candidato que tenían, que era Dorni. Pero bueno, ahora hay novedades. Luego de la etapa electoral, Jorge Macri quiere demostrar un impulso nuevo a la gestión. Y obviamente, como el PRO conoce que la gestión es solamente privatizar, salió en el boletín oficial el anuncio de que van a privatizar el Obelisco, principalmente el Mirador, y un sector cercano al Obelisco, que es el Centro de Monitoreo Urbano. Que no sé si habrán visto allí en Diagonal Norte, pasando el Obelisco, pasando la 9 de julio, donde el Diagonal Norte se transforma en peatonal, que hay como una especie de edificio que tiene como una escalera de techo, ¿no? Que es como otro mirador más pequeño. Bueno, allí funciona el Centro de Monitoreo Urbano, donde están las cámaras, donde están como los televisores que muestran las imágenes de la cámara de seguridad de ciertas zonas de la ciudad. Bueno, ese edificio también va a ser privatizado, así que lo que anunció Jorge Macri es la privatización del Mirador del Obelisco, es decir, casi la totalidad del Obelisco, y de este centro de monitoreo urbano, de este edificio que se encuentra allí en Diagonal Norte, pasando 9 de julio. El Obelisco, como sabemos, es el monumento y el edificio icónico de la ciudad de Buenos Aires. Fue creado y construido en el año 1936, en conmemoración del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, y fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2019. El obelisco desde esa época se había estipulado que debería tener una especie de mirador, ya sea con ascensor o con escalera, y en 80 años eso no se hizo, pero terminó haciendo esta gestión, lo cual es algo para felicitar, ¿no? Después de 80 años esta gestión terminando el proyecto original del arquitecto Prebisch, que es el que había diseñado el obelisco, y terminó completando ese proyecto original. Ahora el problema que estamos tratando es que justamente Jorge Macri no solamente terminó la obra, sino que decidió avanzar con la privatización de este mirador y de este centro de monitoreo urbano. En primer lugar, tenemos un problema que está relacionado con los cánones irrisorios, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrado el PRO cada vez que privatiza estos bienes. ¿Por qué? Porque el PRO implementa una lógica de privatización que ni siquiera es una lógica neoliberal. Porque en los 90, las privatizaciones neoliberales lo que tenían como fundamento era la necesidad de que vengan los privados y realicen inversiones en la prestación de servicios públicos o en la adecuación de edificios públicos. Y en segundo lugar, que los privados traigan cierta capacidad técnica que el Estado no tenía. En este caso, el PRO, todos los servicios públicos que ha privatizado en la ciudad de Buenos Aires, los ha hecho sin que los privados inviertan un peso. Los privados, cuando fueron concesionarios del subte, la ecobici, la recolección de residuos, la alimentación escolar, etcétera, etcétera,
no invirtieron ningún peso. El Estado compró los camiones en algunos casos, puso las vallas de acarreo, compró los subtes, hace la extensión de las líneas de tendido de red de subte, la extensión de la ciclovía, etcétera, etcétera. Y solamente le entrega llave en mano al privado para que gestione esos servicios públicos. Y no solamente pone a disposición todos los bienes y los recursos del Estado, sino que le garantiza al privado una ganancia, ¿no? Todos esos servicios públicos que mencioné, el privado a fin de mes cobra un monto establecido con el gobierno, es decir, tiene cero riesgo empresarial. No es que a través de la explotación de la concesión el privado se financia y algunos meses puede ganar y otros perder. No, su ganancia está garantizada por el Estado. Y esa lógica donde hay cero riesgo empresarial, donde el privado no invierte nada, ni siquiera es una lógica neoliberal, ¿no? Es una lógica prácticamente del saqueo de la ciudad de Buenos Aires. En este caso el Mirador, o esta privatización del Mirador, no escapa a esta lógica del PRO. La obra del Mirador la terminó haciendo la ciudad de Buenos Aires con dinero de todos los porteños y porteñas, y ahora le entrega llave en mano a un privado para que la explote. Y solamente le exige al privado que pague como canon a la ciudad de Buenos Aires 14 millones de pesos. Y le pone como un precio mínimo o un precio estimado de la tarifa que saldría utilizar este mirador, ¿no? Y para los argentinos, para los que vivimos en Argentina, el mirador nos saldría 10.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de montos muy elevados. Y para un extranjero saldría 20.000 pesos. Esos son como los montos estimados que el gobierno propone a los futuros concesionarios para que cobren como entradas. Con esos números y considerando que el mirador tiene actualmente una capacidad operativa de 120 personas por día, que eso nos da 43.000 visitantes anuales, el concesionario ganaría solamente con el uso del mirador 54 millones mensuales. Comparemos esa cifra con relación a los 14 millones que le pide el gobierno, ¿no? Estaría ganando prácticamente 400% más. Bueno, y esto es considerando la capacidad operativa que está muy reducida actualmente y que podría llegar a tener una capacidad operativa de 400 personas por día que puedan utilizar el mirador o incluso más. Entonces estamos viendo que ya se está organizando una concesión donde nuevamente los privados van a pagar un canon irrisorio, donde no realizaron inversiones y van a terminar ganando cientos de millones de pesos al año de mínima. Y sin considerar, obviamente, todo el merchandising que van a poder vender y seguramente el uso gastronómico de este centro de monitoreo urbano que va a estar en medio del centro, justo en el medio de una peatonal. Otro de los problemas que tenemos con esta privatización, además de los cánones irrisorios, ¿no? De cómo entregamos el patrimonio casi prácticamente regalado, es quién decide que se puede privatizar el obelisco, ¿no? Eso, la Constitución de la ciudad, de una forma bastante sabia, estableció que cuando un bien del dominio público pasa a tener o se modifica su uso, en este caso de un uso público a un uso privado, porque va a ser un privado que va a determinar quién puede utilizar el mirador y el monto del precio, ¿no? El derecho de admisión va a ser a través de una contraprestación económica. Hay una modificación de uso de un bien de dominio público, que no solamente es un bien cualquiera, sino que es prácticamente el principal patrimonio histórico de la ciudad. Esa discusión de pasar de un uso público a un uso privado, la Constitución estableció que se tiene que hacer con audiencia pública, obligatoria, donde la ciudadanía pueda discutir si un bien se privatiza y en qué términos. Y la audiencia pública es obligatoria para la Constitución, ¿por qué? Porque generalmente cuando se han privatizado históricamente bienes del Estado, ha sido para beneficiar a ciertos sectores o a ciertos empresarios afines al gobierno, ¿no? Para otorgar privilegios a unos en demérito del resto de la población. Entonces la Constitución ha querido que la ciudadanía tenga mayor facultad de control para evitar estos privilegios, ¿no? O curros, podríamos llamarlo en otros términos. Bueno, esa audiencia pública que la establece el artículo 63 de la Constitución de la ciudad no fue convocada por el gobierno, ¿no? El gobierno decidió de forma unilateral privatizar el obelisco sin llamar a esta audiencia pública. Y aparte existe otra ilegalidad. El obelisco se encuentra dentro de la Plaza de la República, ¿no? Es un edificio dentro de una plaza.
aunque la plaza es muy pequeña, pero se llama Plaza de la República. Existe una ordenanza de antigua data, que es la ordenanza 46.229, que prohíbe toda concesión de espacios que se encuentran dentro de parques o plazas o plazoletas. Es una ordenanza que apareció en los 90, que se aprobó en los 90, cuando se estaban privatizando muchos espacios verdes. Entonces dijeron, no, pongamos freno, ahí va a haber una ley general de que no se pueden privatizar ni por un minuto, ni un metro cuadrado, más espacios verdes. Que en todo caso, esa discusión de qué se privatiza no pase por la legislatura. Bueno, el gobierno no estaría respetando esta ordenanza, que tiene jerarquía de ley, obviamente, ¿no? Y por último, y creo que es la cuestión que más nos importaría a nosotros discutir, que tiene que ver con la entrega a un privado para su explotación comercial de un símbolo tan potente para la identidad porteña, ¿no? A partir de esta privatización, un privado va a definir cómo los porteños y porteñas podemos hacer uso de uno de los principales bienes colectivos y bienes comunes que tiene la ciudad de Buenos Aires y que es el icono de la identidad porteña. Y creemos que justamente esa privatización no debería darse, ¿no? Por ese motivo. Debería seguir existiendo un control público del uso de este monumento histórico nacional y de este monumento histórico que también es un monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Creemos que este es un avance más de cómo el gobierno ha decidido que la ciudad de Buenos Aires vaya perdiendo su identidad, vaya perdiendo su patrimonio y vaya orientando la transformación de la ciudad para convertir a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad para el turismo y para el turismo a escala global, ¿no? Por eso generalmente estamos viendo que para usar el mirador vas a tener que pagar entre 10.000 y 20.000 pesos, ¿no? Algo que tendría que ser absolutamente gratuito para cualquier habitante del país. Clarísimo, sí, sí. A ver, ¿qué se podía esperar de un jefe de gobierno cuya jefatura misma es también ilegal, ¿no? Yo siempre machaco con eso porque no dejo de asombrarme, por más que mi capacidad de asombro esté un poquito cascoteada. Nada, evidentemente le gusta lo ilegal. Tal es así que su propia existencia como jefe lo es. No, totalmente, ¿no? Bueno, siempre nos hemos acostumbrado a que para estos gobiernos las leyes son meras recomendaciones. Y mucho más cuando han generado que a través de las instituciones poder controlar la mayor parte del poder judicial, ¿no? Casi no tenemos antecedentes de que haya sido investigado en la ciudad de Buenos Aires por los fiscales de la ciudad hechos de corrupción de los funcionarios porteños, por ejemplo. Y eso tiene que ver porque el gobierno se ha encargado de justamente crear una justicia donde la mayoría de sus integrantes fueron designados por esta gestión. Hasta el extremo hemos llegado con estas ilegalidades que hemos tenido candidatos y candidatas en las últimas elecciones que no, pues, siquiera no pudieron votarse a sí mismos, ¿no? Como nos pasó con Los Penato. Es una candidata, primera candidata del PRO, que no se pudo votar a sí misma porque no se encontraba en el padrón electoral y aún así fue habilitada para ser candidata de la ciudad de Buenos Aires. Qué buen dato que me acabas de tirar, es muy gracioso. No, es inaudito, ¿no? Y esa falencia de no ser una candidata de la ciudad y ser traída de otras jurisdicciones, porque ella es diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, justamente se vio bastante de manifiesto durante la campaña, donde por ejemplo no conocía que el hospital Ramos Mejía se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y pensaba que era un hospital de conurbano, por ejemplo. Maravilloso. Sí, totalmente. O sea, yo siempre recuerdo la entrevista que hice en su momento con quien denunciaba la ilegalidad de la candidatura de Jorge Macri. Y bueno, recordemos a quien nos escucha que él venía de Vicente López. Entonces, o había mentido allá o había mentido acá, porque para ser candidato, te refresco a vos que estás escuchando, tenés que ser o nativo o haber estado residiendo los últimos 5 años antes de la elección. Y obviamente él estaba allá, así que era como difícil, pero bueno, no importa. Parte de ese descontrol, ¿no?, institucional que tenemos es responsabilidad de la justicia, que siempre busca artilugios para no intervenir en ese tipo de decisiones políticas. Totalmente, es así. Bueno, querido Jonathan, un gran gusto volver a hablar con vos. ¿Querés cerrar esta charla con algo cortito? Hazlo, si no, esperamos ansiosos la próxima.
No, creo que hay un gran ataque hacia el patrimonio, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, ¿no? Y no es algo que nos sorprenda, pero estamos viendo una agresión que se está intensificando. A nivel nacional, a través de decretos delegados, Milei decidió desguazar la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Ahora todo el poder sobre los monumentos históricos va a quedar en manos del secretario de Cultura. Es decir, creo que vamos a empezar a ver privatizaciones masivas o explotaciones comerciales en monumentos históricos que hasta ahora no estaban destinados para un uso común, y estaban destinados para el bien público. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos viendo también cómo se empiezan a descatalogar bienes que tenían protección preventiva. El día jueves de la semana pasada hubo una marcha en la Comuna 11, en Devoto, porque una vivienda, un predio, estaba catalogado, se descatalogó a pedido de la nueva propietaria. Es decir, una propietaria que compró una propiedad que tenía protección patrimonial, solicitó que se elimine esa protección. El gobierno accedió, le quitó la protección patrimonial y autorizó la construcción de un emprendimiento inmobiliario, ¿no? Entonces, el patrimonio a merced de los intereses puramente económicos e inmobiliarios de un propietario y del sector inmobiliario. Y estas son cuestiones que estamos viendo cada vez más seguido en la ciudad, donde la desregulación estatal va de la mano de una desregulación de las restricciones que protegen el patrimonio y obviamente para favorecer la sobreconstrucción y la especulación inmobiliaria. Así que estamos en alerta en esa línea. ¿Qué es lo que pasó al final con esa casa? Hubo una gran manifestación, todavía no comenzó la demolición, está la casa toda tapiada y bueno, estamos yendo a la justicia, esperemos que podamos conseguir que se frene esa demolición, ¿no? Porque también hay una cuestión de que tiene que ver con esto que mencionábamos, la participación ciudadana. Cuando se descataloga un inmueble, mínimamente se tendría que avisar a la ciudadanía para ver qué opina, ¿no? Si un bien que ya está protegido y se tiene que desproteger por ciertas razones, de mínima la población y la ciudadanía debería haber sido convocada para poder opinar si ese inmueble merece protección o no. Y eso tampoco ha sucedido en este caso. Todas estas marañas y artilugios que se hacen para privatizar, demoler bienes patrimoniales, se hacen justamente en el oscurantismo más profundo y de una forma más acelerada para evitar que la ciudadanía pueda organizarse y oponerse. Por eso es tan valioso el trabajo que haces vos con tus compañeros y compañeras para sacarlo a la luz, así que lo valoramos un montón. Bueno, querido Jonathan, te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima charla. Muchas gracias, a disposición como siempre y que tengan muy buena semana.